Días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos, ¿cierto? ¿Ya saludó a su hermanito, el que está a su lado? Salúdelo, hermano. Mírele bien el rostro porque a ese lo va a tener a su lado por los siglos de los siglos. ¿Cierto? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre y glorificado sea su nombre. Bueno, mis amados, vamos a darle gracias al Señor por esta bendición tan grande que tenemos de podernos congregar en torno a lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Incline su rostro, hermano, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Padre, aquí estamos, mi Señor, mi Rey, mi Dios y mi Salvador. Una vez más, Señor, delante de ti, Señor. Seguros, Padre precioso, de que tú estás aquí, Señor, en esta mañana con tu pueblo, Señor. Ese pueblo que tú escogiste a través de nuestro amado Jesucristo, Señor. Y te damos en esta mañana todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, gracias por estas alabanzas que pudimos entonar, Señor. Gracias porque hemos entendido, Padre precioso, tu hermosa gracia, Señor. Porque hemos entendido tu precioso evangelio. Gracias porque estamos en la verdad, Señor. Gracias porque no estamos en una herejía, Padre precioso, como muchos lo están bajo el engaño del maligno. Pero nosotros estamos en Cristo, estamos en la verdad. Padre, en esta mañana hemos venido a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, pero también a oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu palabra, Señor. Necesitamos ese pan de vida, Padre precioso. Háblanos en esta mañana, Señor. Que traigamos un corazón dispuesto, Señor, a recibir ese pan que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Que haya en nosotros buena tierra, Padre precioso, Dios hermoso. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre amado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero que me acompañen allá en sus Biblias a la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer un texto que está en el capítulo 3 del versículo 10 hasta el versículo 15. ¿Ya estamos en la cita, mis amados? Bueno, dice la Sagrada Escritura así, hermanos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, hermanos, esta carta, como ustedes saben, la escribió el apóstol Pablo alrededor del año 56. Más o menos 4 o 3 años antes, él había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y él duró allí bastante tiempo edificando esta iglesia y después siguió su trabajo evangelístico. Pero él recibió malas noticias de esta iglesia y él les escribe esta carta. Y cuando usted lee esta carta, encuentra que esta carta, en sus 16 capítulos, toda la carta es exhortativa, hermanos. Y él escribe esta carta para solucionar unos problemas doctrinales y de la vida práctica que había en esta iglesia, hermanos.
Pero vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor hoy a través de esta Sagrada Escritura. Y de acuerdo a lo que el texto nos revela en estos 5 capítulos, hermanos, vamos a ver que Pablo aquí hace una ilustración y viene hablando que la iglesia es como un edificio, ¿sí? Y que esa iglesia, Dios puso unas bases, pero que cada creyente tiene que seguir sobre edificando ahí hacia arriba, sobre esas bases, sobre esos fundamentos. Y eso, cada creyente va a escoger unos materiales para hacer esa sobreedificación. Y de acuerdo a eso sobreedificación, de acuerdo a esos materiales que cada creyente va a usar, pues de acuerdo a eso va a determinar la aprobación o la desaprobación de Dios en cuanto a la sobreedificación. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que este texto nos revela, vamos a ver 4 puntos. En número 1 vamos a ver la responsabilidad de los colaboradores de Dios y de cada creyente en esta labor de la sobreedificación. Vamos a ver la importancia del fundamento, hermanos. Vamos a ver también los materiales que se usan para sobreedificar. Y para terminar, vamos a ver la recompensa y la pérdida de acuerdo a los materiales que cada uno de nosotros estamos usando. Amén. Entonces vamos con el número 1, que es la responsabilidad de los colaboradores y de cada creyente. Y Pablo empieza diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo empieza reconociendo que lo que él es ahora como una nueva criatura no proviene de él, sino que viene ¿de quién? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está empezando a sentar unas bases de acuerdo a una problemática que había en esa iglesia, hermanos. Pablo está aterrizando a estos creyentes y ellos estaban cometiendo varios errores como iglesia, hermanos. Entonces aquí vamos a ver que Pablo como predicador habla de su responsabilidad, pero que eso proviene de parte de Dios. Que Pablo quiere aclarar que él no es más que Cristo, de acuerdo a unos problemas que vienen en esa iglesia. Por eso dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. Pablo nunca puso a Cristo por encima de él. Entonces Pablo está poniendo sobre ese fundamento está poniendo otro cimiento, que es que la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Entonces él utiliza una palabra que dice, yo como perito arquitecto. Entonces esta palabra que usa aquí Pablo, perito, habla de una persona experta, habla de una persona que tiene un conocimiento en algún tema, que es una persona sabia. O sea, Pablo les está haciendo énfasis en la seguridad de que el mensaje que ellos recibieron, la enseñanza que ellos recibieron cuando él fue por primera vez a visitarlos, era una enseñanza segura, era una enseñanza fiel, era una enseñanza que venía de parte de lo que él había recibido de Dios. Pablo quiere entender que el conocimiento que él tenía de Jesucristo venía 100% de parte de Dios y que era fiel y seguro. Por eso él utiliza la palabra yo como perito arquitecto, porque ellos sabían sobre las construcciones y sabían que ponían era a los expertos, a los que tenían conocimiento para edificar. Por eso él se compara con un arquitecto que sabía lo que estaba haciendo. Amén. Y así como cada uno es responsable de la sobreedificación, hermanos, los que estamos en la función de enseñar la palabra de Dios, tenemos una doble responsabilidad, hermanos. Primero, porque tenemos que edificar para nosotros mismos, sobreedificar. Pero también tenemos la responsabilidad que lo que enseñemos también va a determinar cómo va a sobreedificar la iglesia. Eso es de suprema importancia y tenemos que tenerlo claro mucho las personas que nos paramos aquí a predicar, hermanos. Porque la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a terminar en el hueco, hermanos. Entonces,
La ceguera espiritual en los colaboradores de Dios, hermanos, es peligrosa. Es peligrosa porque esto crea un ambiente propicio para la herejía. Esto crea un ambiente propicio para el pragmatismo. Crea un ambiente propicio para mezclar lo santo con lo profano y no glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces Pablo le está diciendo que lo que él les predicó, los hizo con la sabiduría que viene de lo alto. Por allá en Hechos 20 leemos, el Señor nos dice así, vean: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, hermanos. Todos los que enseñamos tenemos una responsabilidad tan grande, hermanos, porque estamos tratando con almas, las almas que él nos confió. Estamos tratando con la novia del Cordero, hermanos. No le estamos predicando a cualquier persona, hermanos. Le estamos predicando a esas almas por las cuales el Señor dio su vida, dio toda su sangre. Entonces es importante, hermanos, que en la iglesia haya mucho cuidado a quién se coloca aquí a predicar, hermanos. Porque una iglesia que permite que en la iglesia hayan personas que no se han preparado, que no han estudiado, está corriendo un alto riesgo. Está corriendo un alto riesgo, hermano, porque eso puede ser madera, heno y hojarasca. No es decirle, hágale, hermano, abra la boca que el Señor se la llenará, porque eso dice un salmo, ¿cierto? Pero descontextualizamos las citas, hermano, y esto trae bastantes problemas. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo por allá en una de sus cartas? Que se esforzara en la gracia de Jesucristo, le decía, y que lo que has aprendido de mí, eso enseña a otros que sean como fieles y que sean idóneos para enseñar. Entonces Pablo empieza hablando de la responsabilidad que él tenía como ese perito arquitecto en predicarles el mensaje que venía de parte de Dios. Y entonces la responsabilidad de los colaboradores de Dios, hermanos, es inmensa porque estamos tratando con la novia del Cordero, amén. Pero él también les dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí viene la responsabilidad de cada uno de ustedes, hermano, de cada uno de nosotros, ¿sí? Y alguien nos predicó en algún momento el evangelio, ¿sí? Vamos a ver qué puso el cimiento, pero cada creyente debe seguir sobreedificando ahí para arriba, hermanos. El Señor quiere construir un edificio que es la santidad de su iglesia, y dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Pero si yo me involucro, hermanos, si yo no me involucro en la obra, el Señor me deja ahí. Él la va a terminar, pero quiere contar conmigo para esa sobreedificación. Entonces la sobreedificación, ¿para quién es, hermanos? Y esto es importante. La sobreedificación es para los que ya están sobre el fundamento. Los que ya están sobre el fundamento. Porque tratar de edificar sin tener el fundamento es una pésima decisión. Es algo que no va a mantenerse firme, se va a caer. Por eso hay personas que vienen y no tienen el fundamento y duran años y después usted los ve en el mundo. Ese edificio se cayó porque no estaba sobre la roca. Entonces hay que tener cuidado de estar en el orden de Dios, que debe estar el fundamento. No debemos discipular a gente que sea incrédula, hermanos. Ese no es el orden de Dios, porque los podemos llevar al hacer sin el ser. Y una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Entonces dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Y eso nos está hablando de ¿qué? De un autoexamen. De que en la vida cristiana yo tengo que examinarme todos los días cómo estoy caminando yo con Dios. Porque hay veces somos más dados a mirar cómo está sobreedificando el hermano. Y somos expertos en juzgar la labor del hermano. Pero no nos juzgamos nosotros mismos.
Nos gusta sacar la paja del ojo del hermano, pero vivimos con ese tronco, con esa viga ahí en el ojo, ¿cierto? Y la escritura que dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, cada creyente debe saber cómo está sobreedificando, hermanos. Cada creyente tiene que examinarse y ver si los materiales que está usando son los que el Señor dice, materiales que le van a dar ganancia o materiales que le van a dar pérdidas, ¿sí? Más adelante vamos a ver los materiales, lo que son el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, enelo y la hojarasca. Ahora vamos a ver como punto número 2 la importancia del fundamento, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya Pablo les había puesto el fundamento verdadero a esta iglesia, hermanos, ¿sí? Y queda claro que el fundamento, ¿quién es? Cristo, hermanos. Él es que la roca sobre el cual el Señor edificaría su iglesia. No es como creen otros que la roca era Pedro, ¿no? Dios no podría edificar su iglesia sobre un hombre imperfecto, porque dice que todos pecaron. No, Dios no podía hacer eso. La roca es Cristo, Él es el fundamento. Y sobre este sólido fundamento es que hay que edificar, hermanos. Amén. Porque hay gente que tiene otro fundamento. Por ejemplo, Mahoma es el fundamento de algunos. Sí. Hay otros que tienen otro fundamento que es Buda. Hay otros que han puesto el fundamento en María en lugar de Cristo. Hay otros que lo han puesto en otros hombres. Esa gente está sobre arenas movedizas y eso se hunde y se cae, hermanos. Cuando venga el día de la prueba, se va a hundir, se va a caer. Entonces el verdadero fundamento es Cristo, porque Él es el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo, hermanos. El fundamento es Cristo porque Él es la verdad y la vida. El fundamento es Cristo porque dice la Escritura que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es la roca, Él es el fundamento. Él es el único sacrificio que Dios aceptó por el pecado. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces el que está sobre Cristo está sobre la roca, está sobre el verdadero fundamento. Pablo le dijo en una ocasión a los Gálatas que si alguien predicaba otro evangelio, eso era algo maldito. ¿Por qué? Porque se iba a caer. Entonces hay que tener claro que el fundamento es Cristo y es importante que nosotros analicemos sobre qué fundamento estamos. Si sobre mi fundamento, si sobre mis criterios, si sobre mis razonamientos o si sobre lo que dice la Escritura. Porque el que va a sobreedificar, hermanos, solo los que están bajo el fundamento lo pueden hacer. Si está fuera del fundamento, eso se le va a caer. Por eso es tan importante que las personas escuchen el evangelio, hermanos. Y por eso es tan importante predicarles el evangelio, como lo dijo Pablo, un perito arquitecto, lo predicó completo el evangelio. No un evangelio a medias. No un evangelio sonríe porque Cristo te ama. Eso no es el evangelio, hermanos. El evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y eso tiene que quedar claro para que quede establecido el verdadero fundamento. Amén. Número 2, vamos a entrar a ver los materiales. Entonces acompáñenme al verso 12. Y dice así la Sagrada Escritura. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Aquí lo que va a enseñar el apóstol es que la sobreedificación de cada creyente debe estar acorde a la excelencia del fundamento. Amén. Porque el fundamento es excelente, hermanos. El fundamento es precioso. El fundamento es Cristo. ¿Qué puede valer más que Cristo, hermanos? Nada, absolutamente nada. Entonces, nadie gastaría millones de pesos en hacer unas excelentes bases con varilla de la mejor marca, cemento de la mejor marca, el material mejor seleccionado, para de adelante construir con cartón y
¿Cierto que no? Nadie construiría ahí para arriba con cartón, hermano, después de haber hecho unas bases que le valieron millones de pesos en varilla, en cemento, en piedra, en todo eso, para llegar y después colocar cartones ahí encima. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que debe ser acorde a la calidad del fundamento, y él da una lista de 6 materiales, hermanos: el oro, la plata, las piedras preciosas, que son materiales muy finos, muy costosos. Pero otra lista de materiales como la madera, la hoja y la hojarasca, el heno, que son materiales baratos, materiales de poca resistencia. Cuando usted lee el libro de Crónicas en su último capítulo, cuando ya David va a construir el templo, ¿sabe cuántas toneladas de oro usó David para construir ese templo? Más de 500 toneladas de oro. En el solo lugar santísimo se le fueron 20 toneladas de oro y como 600 toneladas de plata. Igual cantidad de piedras preciosas usó para el primer templo. Todo eso preparó David para que su hijo lo construyera, porque todos los materiales los preparó David. Y David, del tesoro de él, dio más de 200 toneladas y el pueblo dio como 300 más. O sea, ese templo tenía muchísimo oro, muchísima plata y muchísimas piedras preciosas. Ahora, ¿en qué templo habita el Señor, hermanos? Diga: en mí. En mí. Ese es el nuevo templo, y el Señor quiere que tenga harto oro, harta plata y hartas piedras preciosas. Amén. Entonces, hermanos, hay que seguir edificando, pero no de cualquier manera, hermanos. Y sí o sí, escúcheme bien, hermano, sí o sí todos estamos edificando, ya sea que estemos usando buenos materiales o que se estén usando malos materiales, pero se está sobreedificando. Amén. Entonces los materiales de buena calidad, hermano, como el oro, la plata, el heno, y las piedras preciosas, son materiales que van a resistir la prueba de Dios, hermanos, porque va a ser probada esa obra y por fuego. Y los materiales que es la madera, el heno y la hojarasca son materiales que no van a resistir la prueba de Dios, van a ser consumidos. Entonces, cuando una persona va a construir una casa o un apartamento, él no le dice al maestro: aconséjeme dónde venden lo más barato, ¿cierto? Metámosle lo más ordinario a esto. Yo voy a construir este apartamento, pero metámosle lo más barato, ¿cierto que no? Uno averigua y le pregunta: venga, ¿cuál es el mejor cemento? Tal marca, compremos ese. ¿Cuál es la marca de la mejor varilla? Tal, compremos esa. ¿Dónde venden el mejor balastro? Todo eso. Uno siempre busca los mejores materiales para construir su propia casa, su propia edificación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. ¿Por qué? Porque los buenos materiales evidencian la importancia que yo le doy a la obra, hermanos. Y los malos materiales evidencian el menosprecio que yo tengo por la obra. ¿Cuántos quieren caminar con Cristo? Entonces, ¿qué materiales vamos a usar? ¿Ah? ¿Cuánto vale para mí el caminar en Cristo? Entonces, lo que valga para mí el caminar en Cristo va a determinar qué materiales yo voy a usar en esa sobreedificación. Amén. Entonces vamos a ver los materiales, pero no me voy a detener a explicar qué significa el oro, qué significa la plata, porque eso hay mucha prédica sobre eso y son muy edificantes y nos demoraríamos bastante tiempo, hermano, explicando cada material. Vamos a explicar los materiales a la luz del contexto de la carta de Pablo, hermanos. A la luz de las exhortaciones que Pablo le estaba haciendo a esta iglesia, vamos a ver los materiales que los corintios estaban usando. Pero también a la vez vamos a ver qué materiales yo estoy usando. Eso me va a servir para yo examinarme y ver qué pasaba. Entonces vamos ahí al capítulo 1 de Corintios, devolvámonos un poquito, al versículo 10, al capítulo 1, versículo 10, dice así la Sagrada Escritura: os ruego, pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aquí en esta iglesia, ¿qué había? Habían unas contiendas y unas divisiones, porque la iglesia se estaba yendo tras de los líderes. Y había unos que decían, yo soy de Pablo. El otro decía, no, yo soy de Pedro, el que caminó sobre las aguas. Pablo no caminó sobre las aguas. Y otro decía, yo soy de Apolos. Y se estaban dividiendo, hermanos, y habían contiendas. Y no era que estos obreros, hermanos, ellos se estuvieran promoviendo para que la iglesia entrara en esa situación de división. No. El problema es que estos hermanos estaban quitando la mirada de Cristo y la estaban poniendo en los hombres, hermanos. Hay líderes que les gusta ser admirados. Hay líderes que les gusta ocupar el primer puesto. Hay líderes que opacan a los otros líderes. Tienen envidia. Creen que les van a mover la butaca, como dicen. Así era Diótrefes. Y quería ser el primero. Pero vamos a ver que los líderes que ellos estaban siguiendo no hacían eso, hermanos. Y esto suele ocurrir en algunas iglesias donde el líder es una buena persona, es carismático, es amable. La gente se desvía y comienza a poner la mirada en el líder y quita la mirada de Cristo. ¿Sí? El Señor nos enseñó, hermanos, que tenemos que honrar a cada persona y darle la honra de vida. Amén. A los hermanos, a la gente de afuera, a todos tenemos que honrar. Pero mire lo que el Señor enseñó sobre los líderes en 1 de Timoteo 5:17. Leamos. 1 de Timoteo 5:17. Dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces la escritura es clara que debemos honrar a todas las personas, pero dice que a estos ancianos que gobiernan y mayormente a los que predican la palabra debe tenérseles en doble honor, o sea, un trato especial por esa noble labor que hacen los predicadores, hermanos. Es un trato especial, pero no ponerlos por encima de Cristo, hermanos. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí la palabra es que hay que darle el lugar en la iglesia que el Señor les da, hermanos. En cierta ocasión Pablo dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. O sea, Pablo estaba diciendo que servir a las mesas era deshonroso. No. Pablo lo que estaba diciendo era, mire, hay otros hermanos que tienen el don de servicio que pueden hacer esa labor. Entonces no está bien que pongamos al pastor a trapear aquí, hermanos. Aunque él ya lo ha hecho, pero eso no es deshonroso. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es que a cada miembro de la iglesia hay que darle el lugar que Dios estableció dentro de cada iglesia local y darle el respeto y la honra que él se merece. Amén. Entonces Pablo por eso dice, no es justo. ¿Por qué? Porque él tenía un harto trabajo, hermano, preparando la palabra. Preparar la palabra no es fácil, hermanos. Y no me imagino lo difícil que es pastorear, hermano. No me lo imagino. Entonces, como dice la gente en el argot popular, cada loro en su estaca, hermanos. Entonces, hay actividades dentro de la iglesia, hermanos, que la pueden hacer otros hermanos que tienen el don de servicio. Y no quiere decir que sea deshonrosa, sino que cada uno debe ocupar su lugar. Por eso decía que el oído no puede decir que quiere ser el ojo, ni que el ojo quiere ser la boca, ni la nariz. El Señor nos dio un ministerio a cada uno. Entonces, darle el lugar de honor a cada servidor en la iglesia, eso es oro, plata y piedras preciosas. Amén. Y no ponerlos por encima de Cristo. No, hermanos, eso es un grave error.
Hay hermanos que de pronto vienen a la iglesia y dicen, a mí no me gusta como predica fulano, a mí no me gusta como predica sutano, y siendo que sutano y fulano son buenos predicadores, como lo era Apolos, Pablo y Pedro. Pero se viene con un corazón no dispuesto a recibir la palabra, sino se viene con un corazón como de un juez. Y se cierra al mensaje, se cierra la palabra. A no ser que la iglesia haya puesto a predicar a un neófito, que es lo que el Señor aclara, ¿no? No un neófito, sino que sea apto para enseñar. Y cuando en la iglesia hay buenos predicadores, la iglesia debe venir con un corazón dispuesto a aprender, a recibir la palabra de Dios, pero no poner la mirada en el hombre, sino en Cristo. El que pone la mirada en los hombres, ya sea para criticarlos o para adularlos, eso es madera, heno y hojarasca. Amén. En conclusión, cualquier comportamiento que provoque división, malestar dentro de la congregación, eso es madera, heno y hojarasca, hermanos. Y todo lo que promueva la armonía dentro de la iglesia, todo lo que promueva la coinonía entre los hermanos de acuerdo al modelo de Dios, eso es oro, plata y piedras preciosas. Amén. Ahí vea, vamos viendo cómo estamos sobreedificando, ¿cierto? En esa área de las divisiones, de los pleitos, de las contiendas, de la división. Pero vamos a ver otro punto que Pablo trata de esta iglesia. Volvámonos a Corinto, allá en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Pablo aquí enseña y dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, hermanos, aquí Pablo va a tratar otro tema en la iglesia de Corinto, que era la inmoralidad sexual. Algo que era madera, heno y hojarasca. Había un hombre metiéndose con su madrastra, acostándose con su madrastra, teniendo relaciones sexuales, y la iglesia ¿cómo estaba? Relajada. Entonces aquí Pablo va a tratar el problema de la inmoralidad sexual y la falta de disciplina en una iglesia local, hermanos. ¿Eso qué es? Madera, heno y hojarasca. Y la iglesia, en vez de actuar, él dice, ustedes están envanecidos. Ellos estaban como orgullosos de eso. Entonces, cuando en una iglesia hay parejas casadas, pero que son infieles, ahí hay madera, heno y hojarasca. Cuando en una iglesia hay jóvenes que tienen noviazgos y tienen relaciones sexuales, ahí hay madera, heno y hojarasca. Cuando en una iglesia hay creyentes que le dan lugar a la pornografía, a la masturbación, ahí hay madera, heno y hojarasca. ¿Y qué sería lo contrario? Parejas casadas que se aman, que se respetan, que son fieles, que se ayudan mutuamente, que cada uno ocupa el rol que el Señor estableció dentro del hogar. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Que los jóvenes sean jóvenes que tienen noviazgos con propósito matrimonial, que se guardan de la inmoralidad, de caer en tentación. Jóvenes que se están preparando para servirle al Señor y para formar ese hogar que quieren, para formar ese hogar que van a empezar. Eso sería oro, plata y piedras preciosas. Amén. Pero también, ¿qué sería la falta de disciplina en una iglesia?
hojarasca, madera, heno, porque esa iglesia no ejercía la disciplina. Entonces, una iglesia que ejerce la disciplina, que está pendiente de cómo están caminando esas almas, es una iglesia que ejerce con oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo vamos avanzando, hermanos, en los materiales? ¿Cómo va ese examen? ¿Sí lo están haciendo? Ahí vamos viendo qué materiales tenemos nosotros, ¿cierto? En el capítulo 8, Pablo trata otro problema, hermano, que es sobre unos alimentos. Habían unos hermanos maduros que entendían ya las enseñanzas de Pablo, porque Pablo había dicho que los ídolos no son nada y que lo que se le sacrifique a los ídolos, eso no tiene ningún valor. Y quizás los paganos sacrificaban un animal a los ídolos y vendían esa carne, y algunos cristianos los compraban y la comían. Entonces los cristianos inmaduros, los recién convertidos, se escandalizaban por eso, hermanos. Y quizás muchos estaban yendo y decían, no, yo para qué voy por allá si mire se está comiendo eso inmundo. Pero Pablo les enseña que los ídolos nada son. Pero Pablo les dice que si por eso un hermano se ofende, es mejor que no lo haga. Pablo está enseñando, aquí el énfasis de Pablo es en el amor por el hermano, que todo lo que yo haga debe ser para edificar la iglesia, para edificar al hermano. Así el hermano no lo entienda, pero yo debo hacerlo para edificar al hermano, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De mantener la armonía, de mantener la unidad, de no hacer tropiezo para un hermano nuevo que todavía no entiende muchas cosas de la gracia. Entonces Pablo trata ese tema y el énfasis es, hermanos, la unidad. Entonces yo tengo que detenerme y pensar si mis acciones dentro de la iglesia, en todo lo que yo haga, ofenden a algún hermano, provocan algo en algún hermano, un recién convertido. Hay veces que a uno se le olvida saludar, hermano, y eso es normal. Yo soy muy distraído y hay hermanitos que se ofenden por eso. Entonces yo tengo que sacrificar eso en mí. Venga, ¿yo por qué no saludo? ¿Por qué soy tan distraído? Hay veces que yo voy pensando por ahí en algo y pasa la gente por el lado mío y, oiga, yo pasé por el lado suyo y casi me tumba. Ay, qué pena, hermano. Entonces es darme yo al hermano, es sacrificarme yo en mi madurez por otro hermano. Pablo enseñó que el amor nunca deja de ser, porque en esa iglesia faltaba el amor. Él le dedica muchos versículos en el capítulo 3 hablando sobre el amor. Entonces el énfasis de Pablo en estos es sobre el amor por los hermanos. Cuando yo me sacrifico por mis hermanos, eso es oro, plata y piedras preciosas. Pero cuando yo sé que algo de mis comportamientos ofende al hermano y yo sigo martillando ahí con eso, hay cosas que usted sabe que le va a decir a un hermano y se va a ofender. Uy, ustedes tocaron pero mal, hermanos. Estaban atravesados, hermanos. ¿Para qué yo digo eso? ¿Para edificar o para ofender? Uy, hermano, ese pantalón que usted pone está viejo, hermano. ¿Para qué yo digo eso? ¿Para edificar o para ofender? Entonces Pablo está tratando con eso, hermanos, que yo tengo que darme a mi hermano y tener cuidado con lo que yo voy a hacer, con lo que voy a hablar, porque los desacuerdos y las peleas, la contienda, todo eso es madera, heno y hojarasca. Yo debo analizar todas mis acciones, si lo que estoy diciendo edifica o crea un malestar, crea un mal ambiente. Yo me acuerdo cuando yo era del grupo el director del grupo de los Ujieres, qué pelea cuando se iba a elegir un uniforme, hermanos. Con los hombres no había problema. Ah, ese pantalón yo me lo pongo, esa camisa, pero vaya con las mujeres, hermano. Primero el problema para escoger el color. Ay, no, ese color no me luce con los ojos. Y todas lo tienen negros. Ay, no, a mí no me gusta ese modelo. Y comienza la contienda. Hay hermanas que tienen un cuerpo por su contextura física que todo les luce. Hay otras hermanitas que no les gusta como ellas mismas se ven. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, pues de malas. ¿Quién la mandó a hacer así? Eso es madera,
heno y hojarasca. Pero si yo tengo oro, plata y piedras, pero lo que escojan, hermanitos, eso es para glorificar al Señor. Además, yo no voy a andar con ese uniforme por la calle. Es acá. Entonces, hermanos, mire cómo estamos sobreedificando, porque aquí el énfasis de este punto es darme en sacrificio por mi hermano, el amor por mi hermano, mantener la unidad, mantener el amor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver otro punto que el Señor trata. Otro punto que el Señor trata, hermanos, en el capítulo 11 al 14, son los desórdenes en la iglesia, hermano. En las reuniones de adoración, en los cultos de alabanza al Señor, había unos desórdenes en esa iglesia. Vamos ahí al capítulo 11 de Corintios, en el verso 14. Estamos en la carta de los Corintios, el verso 14 dice, perdón, es en el capítulo 11, 17, sí, perdón. Dice, pero al anunciarnos este que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermano, nosotros al congregarnos tenemos que analizar mucho para qué lo estamos haciendo. ¿Con qué intención vengo yo a la iglesia? ¿Para qué estamos preparando este culto? ¿Para darle gloria al Señor? ¿O para hacerlo peor? ¿Para rivalizar? ¿Para mostrar nuestro orgullo? Y aquí había un desorden en la iglesia, y no vamos a hablar de todos los problemas de Corintios porque nos costaría mucho tiempo, pero vamos a ver que ellos tenían un desorden en la cena del Señor, hermanos. Y ellos dicen en el capítulo, ahí en el capítulo 11, donde estamos en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y si usted sigue leyendo, dice, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y unos tienen hambre, otros se embriaga, pues que no tenéis casas en las cuales comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, esto no os alabo, en esto no os alabo. ¿Qué pasaba con estos hermanos? Había unos hermanos pudientes que tenían plata, y cuando era el día de la cena del Señor, eso llevaban sancocho, llevaban lechona, llevaban de todo, llevaban botellas de vino. Y había unos hermanitos que no tenían nada y estaban esperando allá y ellos comenzaban a comer, hermano. Y se llenaban, y beba Genoveva y chupe Guadalupe, como dice. Se emborrachaban, hermanos. Se emborrachaban. ¿Y qué les dice el apóstol? Eso no es celebrar la cena del Señor. ¿Sabe que una vez yo escuché a una persona que dijo, no, nosotros celebrando la cena del Señor debiera ser como los corintios, vea, que llevaban almuerzo y todo, y no, hermano, una cosa es un ágape y otra cosa es la cena del Señor. En un ágape podemos hacer todo lo que queramos, hermanos, bailar, pararse en la cabeza, traer sancochos, de todo eso. Usted puede declamar una poesía, lo que quiera, hermanos, pero los cultos de adoración son para el Señor. Entonces yo tengo que ver si lo que yo voy a hacer lo estoy dirigiendo a los hombres o lo estoy dirigiendo a Dios. Si yo lo estoy dirigiendo a Dios, tiene que ser conforme al modelo de lo que Él estableció en las reuniones. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Pero cuando yo hago las cosas como para entretener a las personas y dirigirlo a las personas, eso es madera, heno y hojarasca, hermanos. Por eso Él dijo, ustedes no se están reuniendo para celebrar la cena del Señor. Entonces, ¿qué sería en este contexto una mala celebración de la cena del Señor, hermano? ¿Ah? Que decir que yo soy cristiano, pero todas las veces que vengo al culto nunca participo de la cena. ¿Eso qué es? Madera, heno y hojarasca. Que cometí un pecado y no lo confesé y por eso no participo de la cena, pero no arreglo el pecado, no arreglo el problema. ¿Eso qué es? Madera, heno y hojarasca.
que yo no entienda qué es la cena del Señor. Y como todo el mundo se paró y como para donde va Vicente va la, ¿cómo es? Para donde va la gente va Vicente, entonces yo me paro y la tomo, pero no me quedó claro qué era eso. Eso es madera, heno y hojarasca. Y ellos lo celebraban como un agapeno. La cena se celebra con pan y vino, hermano. Porque aunque el Señor comió el cordero de la Pascua, con el cordero no celebró fue con el pan y el vino. Ahora, ¿qué sería piedras preciosas? Participar de ella constantemente, hermanos. Haber un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuándo es el día de la cena del Señor? Cancelar cualquier cita para darle la preeminencia a ese día que es la cena del Señor. No, es que me llegó una tía y no pude venir. No, tía, esperes aquí porque yo tengo un compromiso muy importante con el Señor. Darle la importancia que requiere esta ordenanza del Señor. Entender que fue Él el que lo ordenó, que no es el pastor ni el liderazgo de la iglesia. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Que yo me guarde en santidad y que la tome dignamente, pero que esa santidad no sea solo aquí, sino también allá afuera. Porque yo participo de eso tan sagrado. ¿Eso qué es? Oro, plata y piedras preciosas. Entonces, había también allí una serie de desórdenes en esa iglesia, aparte de la cena, como eran los dones, hermanos. En el capítulo 2, el versículo 1 dice así, vea, ahí en la carta de Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quedémonos con eso. En la iglesia de Corintio había una ignorancia total de los dones. Estaban los dones, pero había una pésima administración. Había unos que no conocían cómo eran, otros hermanos que los administraban mal, peleaban entre ellos. Por eso el Señor dice que el oído no podía decir que él quería ser ojo y que la boca no podía ser oído. Había rivalidad entre los dones a ver quién lo hacía mejor. Se ponían todos a hablar en lengua, todos, y no había quien tradujera, quien interpretara. Entonces, hermanos, todo eso, cuando hay ese tipo de desórdenes, cuando la persona no conoce ni qué don tiene y lleva 20 años en la iglesia, eso es madera, heno y hojarasca. Cuando la persona sabe que tiene el don pero no los pone a los pies de Cristo, eso es madera, heno y hojarasca. Cuando se hacen cosas que no es conforme al modelo de Dios, hermanos. Y en esta iglesia de Corinto abundaba la madera, el heno y la hojarasca, hermanos. Abundaba la madera. Cuando las reuniones de la iglesia son en el orden de Dios, son con reverencia, de acuerdo a los modelos que está escrito en la palabra. ¿Eso qué es? Oro, plata y piedras preciosas. Los dones espirituales son un regalo de Dios, hermanos, no para rivalizar. Cuando los dones de Dios los damos para edificar a los hermanos, eso es oro, plata y piedras preciosas. Cuando se hacen para rivalizar, es que yo toco mejor, es que yo canto mejor, ¿por qué no me ponen a mí? Si yo soy el que canto mejor aquí, yo soy el que predico mejor. Eso es madera, heno y hojarasca. Amén. Entonces, para concluir este punto, en las reuniones de los Corintios, hermanos, nuestras reuniones son de acuerdo a los modelos de Dios y nuestros dones son administrados de acuerdo a los modelos de Dios. Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. En esa iglesia había mucho don de lenguas, pero no había quien interpretara. Cuando hay mucho don de lenguas y no hay interpretación, es mejor callar, dice la Escritura. Amén. Entonces, cuando nuestras reuniones son como lo dice la palabra, hermanos, porque todo quedó escrito, eso es oro, plata y piedras preciosas. Y para terminar este punto de los materiales, vamos a ver en el capítulo 15 otro tema que trata Pablo. Ya el pastor había dado una enseñanza sobre eso, que está en el capítulo 15, versículo 16 y 17. Dice así la Sagrada Escritura: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otro de los problemas de la iglesia era que ya la herejía estaba entrando a la iglesia.
Y tal vez los saduceos, algunos saduceos se habían convertido al cristianismo. Los saduceos eran la contraparte de los fariseos. Y los saduceos decían que no había resurrección. Y tal vez estos que se habían convertido al cristianismo o se estaban infiltrando en la iglesia, la palabra no lo dice, le estaban diciendo a los hermanos que no, que eso de que Cristo ha resucitado era mentira. Y Pablo tiene que hablarles duro. Y le dice que si los muertos no resucitan, entonces, hermano, perdimos el tiempo. Porque la resurrección de Cristo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No puede haber cristianismo si Cristo no resucitó, hermanos. No puede haber cristianismo. Entonces, cuando en una iglesia se permite que entre la herejía y no se ataca eso, eso es madera, heno y hojarasca. Y los hermanos estaban allá confundidos. Los estaban confundiendo tal vez los saduceos. Entonces, una iglesia donde se está alerta, que por eso el pastor les martilla tanto a ustedes que cuidado con todos los videos que ven en YouTube y en Facebook y en TikTok, hermano. Porque todas las voces no es la voz de Dios, hermanos. Y si usted es una persona que es preparada y usted no está bien fundamentado en las verdades de Cristo, tenga cuidado con lo que escucha, hermanos. De aquí han salido personas que resultaron con herejías, hermanos. Personas que las veíamos y creíamos que eran fieles, hermano. Pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la Escritura. Entonces, una iglesia que quiere tener oro, plata y piedras preciosas es una iglesia que está alerta contra la herejía, hermanos. Que está pendiente, que se prepara, que conoce las herejías. Por eso es bueno estudiar heresiología. Porque hay cristianos en otras iglesias que están en el cristianismo, pero tienen herejías dentro de su iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo por ahí escuché de una persona que se fue de aquí y que está diciendo que usted ya no necesita arrepentirse ni pedir perdón de los pecados que cometa. Yo dije, ¿qué? Está diciendo, no, ya todos esos pecados fueron perdonados y si usted los comete no hay problema. O sea, eso es lo de Miranda, ¿no? Creciendo en desgracia. Y aquí venía, estuvo tocando batería una vez. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, una iglesia que no está alerta con eso, es una iglesia vulnerable. Es una iglesia que está edificando con madera, heno y hojarasca, hermanos. Hay muchos temas de teología que son discutibles y no afectan las doctrinas fundamentales, que si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la tribulación, que si la mujer tiene que usar vestido, todas esas cosas, hermano, son discutibles, pero eso no atentan contra las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero todo aquello que atente contra las doctrinas fundamentales del cristianismo, hay que atacarlas con dureza, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces hay otros ámbitos en los cuales podríamos hablar de lo que es la sobreedificación, ¿no? Por ejemplo, mi vida familiar, en mi hogar, mi vida laboral, como empleado, como jefe, ¿cómo estoy yo sobreedificando en esas áreas? Como ciudadano, todo eso tiene que ver con la sobreedificación. La sobreedificación no es solo para lo que hacemos aquí en las reuniones de la iglesia, hermanos, es para toda nuestra manera de vivir, tanto aquí adentro como allá afuera, porque hay muchos que creen que la santidad es solo para los que se suben al púlpito. Entonces por eso viven de cualquier manera y tienen bastante madera, heno y hojarasca en sus vidas. Y vamos a ver ahora, para terminar, las pérdidas y las ganancias. Versículo 13 y 15, volvámonos allá donde estábamos en Corintios capítulo 3. El versículo 13, vamos a leer hasta el 15. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, hermanos, aquí
Pablo va a hacer énfasis acerca de las consecuencias de los buenos o de los malos materiales. Y dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que por más que usted haga las cosas en secreto, por más que usted se cuide que el pastor no lo vea y que ningún hermano lo vea, eso va a salir a la luz, hermanos. Eso se va a revelar, hermanos. Eso es tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí la importancia, hermanos, de nosotros analizar cómo estamos caminando con el Señor. ¿Qué materiales estoy usando en mi sobreedificación? Entonces, lo que usted haga, bueno o malo, va a salir a la luz. Si usted es un buen cristiano, pero resulta de que a usted nadie le reconoce su labor, usted trabaja duro para el Señor, usted se esfuerza, usted se sacrifica, hermano, tranquilo que eso va a salir a la luz, porque el día lo declarará. Y algunas veces, hermanos, Dios saca eso a la luz aquí, mientras estamos viviendo. Otras veces la va a dejar para el tribunal de Cristo, como el caso de David, ¿no? Cuando mandó matar a Urías por quedarse con la mujer, eso lo hizo en secreto y lo planeó y dijo, me salí con la mía. Pero él se le olvidó mirar para arriba. ¿Quién lo estaba viendo? Y recuerde esto, hermanos y hermanas, cuando usted esté allá tentado a un pecado, no mire así, mire así. Porque es que nosotros miramos así. Nada por aquí, nada por allá como el mago. Y allá está el Señor así, vea. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Entonces, hermanos, dice que el verso 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, hermanos. Eso va a pasar por el fuego, hermanos. Así como el oro se prueba con el fuego, por eso la importancia de los materiales, lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas en su estado natural, esos materiales son sometidos a muchas temperaturas y mucha presión. ¿Y cómo lo purifican? Con fuego. Pero lo otro que se desvanece, hermanos. Y esta palabra, porque el fuego la declarará. ¿Dónde nace esta palabra, hermanos? Esta palabra nace en el pueblo de Israel cuando Nadab y Abiud fueron consumidos por el fuego de Dios. En la inauguración del tabernáculo, hermanos, el Señor, ¿qué hizo? Descendió fuego del cielo y encendió el holocausto. Y les dijo, ese fuego nunca lo dejen apagar. Día y noche tienen que avivarlo y solo con ese fuego van a encender el fuego aquí del tabernáculo. Y a ellos les pareció muy, no, eso no hay problema. Hagámoslo a nuestro modo, eso es fuego. Y fueron y cogieron otros carbones por allá de un lado y lo echaron en el incienso. ¿Y qué hizo el Señor? Salió fuego y los consumió. De ahí salió eso el fuego, porque hubo un juicio de Dios. ¿Y qué pasó con Nadab? No pasaron la prueba, hermano. Es importante, hermanos, que nosotros analicemos todo lo que hacemos para el Señor. Y dice, si permaneciere, o sea, si permaneciere es que va a resistir la prueba, hermanos. Preguntémonos, ¿nuestra obra, cómo va nuestra obra, va a resistir la prueba? Lo único que va a resistir la prueba es lo que hayamos hecho conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis criterios, hermanos. Entonces yo tengo que analizar todo lo que yo haga, el servicio que yo le presto a Dios dentro de la iglesia y mi caminar allá afuera en el mundo. Todo eso va a ser probado. Y qué tristeza sería, hermano, que yo esté sirviéndole al Señor durante muchos años, pero llegue y no pase la prueba, porque lo que yo hacía no era conforme al modelo de Dios, sino era bajo mis criterios. No, yo creo que así se puede, yo creo que es mejor así. Que mi caminar allá afuera, yo crea que lo estoy haciendo bien, porque esa prueba debe ser, ese examinarme para resistir la prueba, mi examen debe ser a la luz de la Escritura, hermano. No a la luz de mis pensamientos subjetivos, mis conceptos preconcebidos, no, es a la luz de la Escritura. Entonces, hermano, dice, si permaneciere, ¿qué? Será recompensado. Mire, hermano,
Dios no puede recompensar aquí en la tierra. De pronto nos puede recompensar aquí en la tierra, dándonos una vida muy próspera en todas las áreas de la vida, pero quizás no. Mire cómo vivió el apóstol Pablo. Él hace una lista de todo lo que ese hombre padeció, hermanos. Y muchas veces tendremos que servirle al Señor con llanto, con necesidad, con escasez, con pobreza. Pero si estamos siendo fieles al Señor, eso es oro, plata y piedras preciosas, y algún día, hermano, vamos a estar en la presencia del Señor y nuestro servicio pasará por el fuego. Y si es así, va a permanecer, porque lo estábamos haciendo conforme a el amor también que sentíamos por el Señor, no con ese interés de que vamos a recibir. Amén. Entonces debemos preguntarnos, hermano, y yo quiero recalcar en eso, mi servicio y mi diario caminar allá es conforme al modelo de Dios. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Tenemos harto oro, plata y piedras preciosas? Dios puede, hermanos, suplirnos todas las necesidades que tengamos aquí, pero también nos puede mantener en escasez o nos puede probar. Mire lo que le pasó a Jod. ¿Qué le pasó a Jod? Jod fue un hombre fiel, pero Dios le mandó una prueba. ¿Pero qué dijo Jod? Pero él me conoce y me probará y saldré como el oro. Él me conoce y me probará, dice, y saldré como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego, porque Jod sabía lo íntegro que él era. Hermano, Pablo dijo que a él le esperaba una corona que estaba ya guardada, ¿sí? Y dice que es la corona de la justicia de Dios, hermano, del juez justo. Entonces no se desanime. Si usted está sembrando con oro, plata y piedras preciosas, usted está construyendo, pero no ha visto esa abundancia de Dios en su vida, no se preocupe. Aunque aquí no nos reconozcan, aunque no le paguen a uno, hermano, Dios va a pagar. Y es mejor la paga de Dios porque va a ser eterna. Va a ser eterna, hermano. Va a ser por toda la eternidad. Y dice, sufrirá pérdida. Van a haber cristianos que van a sentirse muy avergonzados en el juicio de Dios allá en el tribunal de Cristo. Porque quiero aclarar que aquí cuando habla de esta pérdida no está hablando de perder la salvación, no, porque están sobre el fundamento, ya está segura la salvación. Pero hay cristianos que son descuidados en su sobreedificación, o que hicieron las cosas a su criterio y no como Dios lo dice. Entonces cuando lleguen allí, no va a resistir la prueba del fuego de Dios, porque en el tribunal de Cristo Dios sacará a la luz lo que no se sacó aquí en la tierra, hermanos. Téngalo por fijo. Por tanto, él le dijo a una iglesia, ¿se acuerda? Que se creía muy bien delante de Dios. Y que le dijo, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado con fuego. Y que le dijo, para que puedas vestirte y tener vestiduras blancas. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo hoy, hermano? Advirtiéndonos para que veamos cómo estamos construyendo, cómo están nuestros materiales. Si usted lo está haciendo de la manera correcta, felicitaciones, hermano. Y lo animo para que siga y para que mejore. No desfallezca. Pero si usted sabe que está usando materiales de mala calidad, tiene que corregirse. Tiene que enderezarse, porque si no va a pasar vergüenzas allá delante del Señor. Vamos a orar, hermano. En conclusión, todos estamos edificando, hermanos. Todos, sí o sí estamos edificando. Unos están usando materiales de calidad, oro, plata y piedras preciosas. Algunos tendrán algunos de plata, otros de piedra, pero tienen más de madera, heno y hojarasca. Cada uno sabe cómo está sobreedificando. Entonces cada uno es el que tiene que tomar la decisión de examinarse a la luz de la Escritura
y corregir esa edificación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque yo fui el primero, Señor, en ser confrontado con esta enseñanza, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará, pero junto con nosotros, Señor. Que somos nosotros los que elegimos los materiales para esta sobreedificación, Señor. Padre, ayúdanos a mirar a Cristo, porque ahí está el referente, Señor, para yo escoger los buenos materiales. Gracias te damos, mi Rey, mi Dios, mi Señor, por tu palabra. Que esta palabra en nosotros, Señor, nos dé vida, Padre precioso, para perseverar, para corregir, para mejorar, Señor, y para que nuestras vidas, amado Dios, honren y glorifiquen tu nombre donde quiera que estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, espérense un momento, ya siguen los anuncios y las ofrendas, lo que usted le ha traído al Señor. Entonces prepare